Un gusto, grande por la edad, les aclaro, ¿no? No exageremos. Este, bueno, pero yo tenía, yo tenía un tema preparado para los suscriptores míos que me están viendo. ¿Me estás viendo, no, Carlos? Sí, doctor, ¿Me lo estás estamos viendo? viendo. Sí, lo Fenómeno. estamos escuchando. Bueno, entonces no los podía dejar de lado a ellos que ya les habíamos prometido la última reunión, la última escuelita. Sí. Estamos todos cansados, todos nos queremos ir de vacaciones, Sí. queremos festejar, queremos tirar, descorchar y olvidarnos de este año tan duro, ¿no? Pero bueno, estamos con los suscriptores, estamos con los patagónicos, estamos con todos los amigos, siempre dispuestos a conversar, a intercambiar ideas sobre el tema que a nosotros, que es nuestro trabajo, ¿no? Es el trabajo nuestro de todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hicimos fue unificar el tema y hablar de los nuevos juicios de reajuste previsional. Porque naturalmente que tenemos un gran recorrido, no vamos a decir de cuántos años, por coquetería masculina, pero tenemos muchos años pedaleando en este tema de los reajustes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ha habido grandes novedades, ha habido grandes cosas que ocurrieron, como fue el fallo Blanco, por ejemplo, y evidentemente se produce un cambio, un punto de inflexión en todos nuestros criterios para trabajar, para seguir trabajando. Entonces, yo tengo este PowerPoint que es muy simple, muy sencillo, y con el cual les quiero ir mostrando las cosas que pasan. Para hablar de reajustes, yo voy a hablar de dos leyes. La ley 18037, que prácticamente ya es una ley, nos cae en muy pocos casos. Piensen que la gente con la 18037, los más tardíos cesaron en junio del 94, así que ya estamos hablando de 26 años recorrido. Quedan algunas pensiones, pero jubilaciones no existen. Pero quedan algunos trámites de liquidaciones por diferencias, en sucesiones, etc. Entonces, ¿qué pasa con la 18037? Bueno, en la 18037 tenemos los fallos claves. Yo ahí les puse el lugar en donde se encuentra en la revista para los que, digamos, más jóvenes, para los que recién empiezan. Y ahí tenemos tres fallos que son los pilares, que es el caso Chocobar, los dos fallos de Sánchez y el caso Badaro. Los dos fallos de Badaro. Digamos que la ley de reparación histórica les ofreció a la gente jubilada por la 18037, les ofreció un haber que prácticamente coincide con la doctrina judicial, razón por la cual no había diferencias, no tenía que haber diferencias entre las ofertas y el monto que hubieran obtenido a nivel judicial. Hoy en día, digamos, lo que a veces ocurre, o podemos ver gente que tenía un chocobar y que después pide un badaro. Nosotros le llamamos a eso la segunda vuelta. Y bueno, en el programa los enganchamos, digamos, con el haber de Chocobar a marzo del 95 y lo traemos hasta ahora con Badaro. Badaro es un fallo clave en la 18037, pero lo último que hicimos, como una forma de estar actualizados, digamos, a este año 2020, es crear una forma de calcular cómo sería el monto del haber sin los aumentos de emergencia, con los aumentos de la 27426, y ahí podemos ver que hay diferencias. Según el monto del haber, diferencias mayores, diferencias menores, pero digamos que si bien durante todo este año fuimos bastante prudentes y no nos quisimos largar a hablar de reajustes vinculados a la emergencia, luego del fallo de la Cámara Federal de Paraná, ya se nos ocurrió que tenemos que abrir el juego y crear herramientas para poder calcular qué pasa con un haber reajustado de 18037
con aumento de emergencia y con los aumentos suspendidos. De manera que no creo que sea necesario mostrarles nada sobre eso, porque no son tantos los casos, pero en lo que es el software nuestro, cuando uno está en la pantalla de actualización de la 18037, ahora hay un checkbox que nos permite calcular el haber actual sin los aumentos de emergencia y con los aumentos. ¿Quiénes me estaban preguntando algo? ¿Alguien me decía algo o estaba el micrófono abierto? Escuché. Si hay alguna duda sobre lo que estoy hablando, Nadia, te ruego que me interrumpas y la aclaramos, ¿no? Pero bueno. Bueno, está bien. Bueno, digamos que entonces con la 18037, si queremos, actualmente podemos calcular cómo sería el haber a diciembre del 2020 con los aumentos suspendidos. Esto lo consideramos valioso porque todos los suscriptores de hace tiempo nos están pidiendo que tiremos ya herramientas para trabajar. Y bueno, recién ahora, prácticamente con el fallo este de Paraná, recién ahora se empezó a despejar un poco la incertidumbre y nos vemos en la necesidad de hacerlo, ¿no? Pero ya saliendo de la 18037 y en la nueva etapa que se inicia a partir del fallo blanco, ahora tenemos que en la 18038 continúan la vigencia de los reajustes de los autónomos con la doctrina de los fallos Volonté, Rodríguez y Mackler. Una cosa muy importante que hay que decir, sobre todo a la gente del Poder Judicial, recordarle, que Mackler no derogó Rodríguez, Mackler no sustituyó Rodríguez, Mackler complementa Rodríguez, porque la Corte en Rodríguez lo que nos dijo es que el cálculo de las equivalencias hay que hacerlo con los últimos 15 años de autónomo. Como Simón Mackler le daba más el haber tomando toda la historia de él, más de 30 años, consiguió que la Corte dijera que en el caso Mackler, en el caso de él, como el haber con todos los años daba más que el haber calculado con los últimos 15, había que hacerlo con todos los años. Pero ¿qué ocurre? Al contrario census, sí, tomando todos los años, no mejoramos el promedio de los últimos 15 de autónomos, hay que hacerlo con Rodríguez. Así que esto estoy un poco cansado de decirlo, pero es esencial, porque en el programa nuestro, el programa avisa, cuidado que el haber con los últimos 15 años de autónomos da más que con todos. Entonces, hay que pedir Rodríguez, y si le llegan a dar Mackler porque copiaron y pegaron, se tienen que agraviar, tienen que pelear por eso, porque puede ser un haber más importante. Lo que hace la equivalencia es nos da una cantidad de haberes mínimos por el haber, por ejemplo, vamos a poner que la equivalencia da 3, bueno, hay que multiplicar esos 3 de que equivalencia promedio por el haber mínimo a la fecha de adquisición. Este es el criterio más popular y más común. Hay muchas formas de hacer el cálculo de las equivalencias, hay distintos criterios, no voy a entrar en eso, están todos, digamos, se ofrecen en el software. Una vez que determiné el haber a la fecha de adquisición, de la forma como les decía, lo normal es que se aplique Badaro. Pero aquí también tenemos la posibilidad de, en los reajustes de autónomos, de hacer el monto actual con los aumentos de emergencia o con los aumentos suspendidos. Esta parte la tenemos que terminar todavía, pero digamos que estamos en eso. Y ahora entramos en la parte interesante, porque digamos que de cada 100 casos que se nos pueden ofrecer ahora, probablemente 99 son de ley 24241. En la ley 24241 ahora se nos abren dos grandes variantes. Son las fechas de adquisición hasta el 28 de diciembre del 2017, el último día en que rigió la 26417, el primer día de vigencia la 27426, bueno, y ese día, hasta el 28 de diciembre, tenemos que festejarlo y tenemos que
no olvidarnos que hasta ese día rige el IF para los reajustes de la 24241, y el IF, en conjunción con Blanco, en la Corte Blanco aceptó que se usara el IFBIC, la cadena que usa el IF es el índice, el INGR hasta marzo del 95, luego IFBIC hasta febrero del 2009, que es cuando empieza la 26417, y luego los aumentos. Y esta cadena de índices da resultados muy buenos a nivel reajuste. Muchos previsionalistas han derramado lágrimas negras, como esa canción cubana que es tan hermosa, que se llama Lágrimas Negras, cuando se acabó el IFBIC, porque el IFBIC daba muy buenos haberes iniciales, movilidad, etc. Entonces, el caso del IF para nosotros en nuestro programa se llama el índice 87. Con el índice 87 lo que hacemos es una serie donde se corta el IFBIC en febrero del 2009 y se lo empalma con los aumentos de la ley. Con los aumentos hasta hoy, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A ese índice 87 le agregamos el IN 87 bis, que es empalmar esa serie con el 14% de marzo del 2018 por el fallo Fernández Pastor, y poco después le agregamos el IN 87 TRI. El IN 87 TRI es el IF con el 14% de Fernández Pastor de marzo del 2018, más todos los aumentos suspendidos. De manera que ahí también tenemos un índice muy bueno en el que está resumido todas las posibles cosas que se pueden pedir. Y también tenemos, ahora creamos el IN 87 QA, que es el que hace un cálculo del haber a la fecha actual con los aumentos suspendidos. Y ahora viene la otra variante, que es la que más va a abundar en nuestro trabajo, que son las fechas de adquisición posteriores al 28 de diciembre del 2017, con la ley 27426. Bueno, ahí tenemos la aparición del fallo Blanco, en donde la Corte con toda claridad dice que es el Congreso el que tiene a su cargo establecer el nuevo régimen de movilidad, y a partir del momento que lo haga hay que atenerse a los índices, a los mecanismos que el Congreso defina, y los definió ya en la ley de reparación y los volvió a definir en la 27426. En el caso Blanco se pulveriza, digamos, al decreto 807 y a la resolución 56 del ANSES, en donde el ANSES había tratado, o el Poder Ejecutivo había tratado de utilizar el RIPTE para altas de agosto del 2016 en adelante. Pero bueno, todo eso con Blanco desapareció y el IF reina soberano hasta el 28 de diciembre del 2017 con IFBIC con aumentos. Por supuesto que cuando uno tiene un haber en donde no hay remuneraciones anteriores al 2009, el IFBIC no juega ningún papel y se ajusta todo con aumentos. De manera que la ventaja, las grandes diferencias del IFBIC es para remuneraciones anteriores al 2009. Cuanto más remuneraciones anteriores al 2009 hay, el haber reajustado con un cese de 24.241 hasta el 28 de diciembre del 2017 da muy buenos haberes. Todo lo que yo digo corre por mi cuenta, es decir, yo sé que acá hay criterios, yo soy muy respetuoso de los criterios de los colegas, ¿no? Somos tolerantes y somos amplios porque sabemos que cualquier persona, cualquier abogado puede tener otra interpretación, ¿no? No me molesta en lo más mínimo disentir con alguien. Lo que ocurre es que trato de explicar o de
proponer lo que pienso que es más probable que ocurra. Pero cada uno puede pedir lo que quiera. Evidentemente que una persona, y esta charla la he tenido con mi socia, con la doctora Barberó, una persona puede tener ceses o adquisición después del 28 de diciembre del 2017 y pedir que le pongan el ISBIC en lugar del RIPTE porque da más. Bueno, pero el argumento de que da más, de que es mejor, no es un argumento para mí tan fuerte, no es un argumento tan, ¿cómo puedo decir?, ganable, cuando el Congreso ya dijo cómo hay que hacer la actualización de las remuneraciones históricas. Pero eso no, hagan lo que quieran. Yo no les voy a imponer absolutamente nada. Yo les digo lo que pienso. Hagan lo que quieran. Y después estén a las resultas de lo que hacen. Porque uno puede trabajar y tener éxito y uno puede trabajar y perder el tiempo. Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo como quiere. Pero voy a la actualidad. El nuevo esquema de índices es el de la Ley de Reparación Histórica, que engancha el NGR hasta marzo del 95, luego el RIPTE hasta junio del 2008, luego los aumentos de la 26417, y de nuevo el RIPTE, porque los aumentos van hasta el 2008, aumento de la 27, hasta el 2018, hasta febrero del 2018, el índice que utiliza la ANSES, hasta febrero del 2018 sigue con los aumentos de la 26417. Pero en marzo ya empieza a jugar el RIPTE. Estamos hablando de actualización de remuneraciones históricas, no de aumento. Con la 27426 se produce una bifurcación en donde para calcular el aumento se utiliza un sistema, el 70% del IPC y el 30% del RIPTE, y para actualizar las remuneraciones, se utiliza únicamente el RIPTE. Eso trae como consecuencia que según la fecha de cese, si el cese está ubicado un día antes del momento que rige el aumento, por ahí la persona que se jubila después del aumento tiene un haber mayor que el que tenía la persona ya jubilada cuando sale el aumento. Bueno, esas son cuestiones de cálculo. Nunca en la historia provisional argentina eso ocurrió. Siempre, hasta la ley 27426, siempre cuando venía un aumento para todos los jubilados, ese mismo porcentaje, ese mismo incremento, se le daba a los coeficientes de actualización. Y entonces los haberes de las personas siempre coincidían. Aunque uno hubiera cesado un mes o un año antes y el otro un año después, siempre terminaban coincidiendo si tenían las mismas remuneraciones. Eso yo lo consideré siempre muy importante, lo llamé el principio de la indiferencia del cese, porque formaba parte íntima de la 18037 y era un detalle de cálculo que para mí es relevante porque lo que hace efectiva es la igualdad. Ahí todos los jubilados son iguales, porque no importa cuándo cesaron, con las mismas remuneraciones van a cobrar lo mismo. Entonces, digamos que eso se acabó prácticamente, se acabó. Pienso que quizás, y yo lo investigué, que quizás se podría usar el artículo 16 de la Constitución pidiendo que los jubilados sean iguales, tanto los jubilados como los nuevos jubilados que cobren lo mismo, pero después cuando me puse a hacer cuentas, como son situaciones que se alternan, que en un aumento beneficia, en otro perjudica, medio que se compensan, y cuando uno quiere utilizar como único sistema el del aumento de los jubilados para todo, para dar el aumento a los jubilados y para actualizar las remuneraciones, no mueve la aguja. De manera que lo descarté, desistí, y lo que se trata ahora es de ver en qué casos, respetando la situación actual, hay posibilidades de iniciar juicio de reajuste con probabilidades. La primera conclusión que vemos con el caso Blanco y con la 27426 es que desaparece del radar el ISBIC. Por supuesto que el que lo quiera discutir al RIPTE lo podrá discutir con eso o con otros índices, pero hoy digamos que el RIPTE es un índice salarial consagrado por la ley.
consagrado por la ley. De manera que ya expliqué los distintos índices. También tenemos la forma de calcular el haber de diciembre con los aumentos suspendidos, que es el INDE 87 QA, que después vamos a mostrar un caso que lo tuvimos en el estudio, después lo vamos a mostrar para que ustedes vean qué cosas pueden ocurrir. Y finalmente, lo que vendría a ser como una conclusión para esto es los nuevos reajustes de la ley 24241 para beneficios otorgados en vigencia de la ley 27426 luego del 28 de diciembre del 2017. Como no se puede utilizar para Jáuregui, no me maten, para Jáuregui y para otros, para Elsa Rodríguez Romero también, como no se puede utilizar otro índice corrector para actualizar las remuneraciones históricas, que no sea el RIPTE, que es el fallo blanco, el haber inicial de ANSES es difícil de cuestionar. Porque si yo no cuestiono los índices de actualización, tengo que aceptar que el haber inicial no lo puedo cuestionar. Pero eso que vendría a ser como un principio general, tiene excepciones muy importantes que las vamos a ver, que son los casos en que en la 24241 entran en juego algunos de los tantos topes que existen, que hay muchos topes, y cuando alguno de esos topes se ve lesionado, ahí inmediatamente surge una posibilidad de modificar el haber inicial o modificar la movilidad, y también modificar la movilidad. Y bueno, y punto. Ahora vamos a ver un caso. Sí, les cuento. Vamos a jugar de esta manera. El programa, a medida que va avanzando, nos dice los topes que están afectados. Entonces, en una primera variante, vamos a aceptar todos los topes, con lo cual vamos a terminar haciendo un haber igual al de ANSES. Porque si no discutimos ningún tope, como el haber inicial va a coincidir, el haber que calcula el programa, aunque pretende ser judicial, va a terminar dando un haber idéntico al de ANSES hasta el día de hoy. Y después, cuando nos advierte de que podemos cuestionar algún tope, va a ser el haber sin ningún tope. Sin ningún tope. Incluso va a ser el haber con los aumentos suspendidos, ¿no? Entonces, largamos. Martín, dale. Yo soy el que manejo grabar, seguir. Ah, bueno, dale, Carlos. Sí, sí. Está Martín para que me ayude. Bueno, acá hay la fecha de adquisición, está diciendo 17 de diciembre del 2020. No, Más fresco. no, 19 de noviembre del 19 es la fecha de adquisición. Ah, bueno, es el caso real. Vamos a respetar el caso real. Sí. Está bien. Porque 17 de diciembre es hoy. Era la fecha actual lo que estaba. Sí, no, perdón, me confundí. Aceptar entonces, acá. Aceptar. Seguimos. Bueno, acá empezamos por ver que el promedio, cuando el programa hace el promedio, tiene un promedio de 202.000 pesos antes de meterle los topes, antes de los topes. Entonces, seguí adelante y ahí lo primero que nos va a decir es que hay una remuneración histórica que excede el máximo de remuneración computable. Está chocando contra ese tope. Entonces nosotros decimos que aceptamos el tope, ponele 6, Carlos. Sí, le puse, aceptar. 6, seguimos. Y ahora, ahí después nos dice otra cosa. Ahí nos dice que una vez que actualiza esa remuneración, el monto que da la actualización también supera el tope máximo de remuneración computable. Entonces, como nosotros queremos hacer el cálculo, como lo hace el ANSES, le decimos con tope. Acá abajo lo puede ver también. El promedio topeado es. Bueno, ahí 143, si quiere, doctor. Ahí ven como de 202, el haber se plancha en 143. El promedio. Y a otra cosa. Es un masazo muy grande en el promedio.
Así que ponemos Entonces ahí con tope. Con tope. Entonces ahí seguimos. Es un caso real, les digo que es un caso real. Bueno, ahí viene el tema de autónomos. Ahí viene el tema de autónomos. Como es ANSES, no voy a hacer las equivalencias. Sigo. Ahí no viene Betancourt, le digo que no. 2. Y ahí nos sale el haber. Sería un haber al 2019 de 80.000, puede ser, Carlos, porque yo no lo veo bien. 80.354. Bueno, ahora hicimos ese movimiento con un promedio de 143, el haber de 80.000. Ahora vamos a liberar los topes. Empezarlo de nuevo. Y ahí empiezan a pasar cosas. Entonces, ahora, cuando me habla de que hay algún tope, le voy a decir que no me lo aplique. Y ese sería un caso, un ejemplo de lo que puede pasar con los nuevos juicios de reajuste. Bueno, ahí el promedio de 202. Acá el histórico le sigo poniendo el tope, porque es poquito. Claro, está bien. Bueno, ahí voy a ponerle 1, que es el caso Rispoli. 1, ahí está. 1. El caso Rispoli era una persona que había trabajado en 2 lugares, le habían hecho aportes en 2 lugares por una suma de sueldos que superaba la remuneración máxima computable. Pero la Corte dijo, la Corte creo que fue. La Corte dijo, bueno, si aportó por sumas superiores hay que tomarlas. Hay otros casos que ahí el programa describe otros supuestos en donde la persona aportó por sumas superiores a la remuneración máxima computable. Sí, acá el Rispoli es del Vicecámara Federal de la Seguridad Social. Bueno, es de la Cámara. Pero es muy ganable. Exacto. Bueno, aceptamos. Sí. Y ahí viene el otro problema de que cuando se actualiza, acá hay muchas opiniones sobre esto. Hay gente que dice que no hay tope, hay otra gente que dice que hay tope de actualización, incluso antes de la resolución 6 del 2009. Bueno, pero vamos a ponerle que yo lo hago sin tope. Hay tope, pero no lo aplico. Entonces, de esa manera, consigo que el promedio sea 202.000. Cuando el promedio es 202.000, y ojo, no hago equivalencia para no complicarles la vida a ustedes, pero sigo, porque si hiciera equivalencia también tendría algún plus. Y ya empiezan a ver los problemas, porque en cuanto yo libero el tope, ya empiezo a chocar con otros topes. Es como si fuera una catarata que una cosa provoca la otra, ¿no? Entonces ahí me dice que el APC supera el tope que tiene el APC después del 2009 y que la quita, que supone eso, es de casi el 10%, ¿no, Carlos? Sí, 9,73%. Bueno, yo le digo que no. Le digo que no lo voy a aplicar. Yo le pongo que no acá. No. No aplico tope. No aplico tope. Y acá después me sale Betancourt, le digo no. Betancourt le digo que no. No. Y después tengo el tema del haber máximo. Sí. Porque como yo levanté el promedio de dependiente, lo levanté, entonces empiezo a chocar con los otros autos, ¿no? Y acá me encuentro con que el haber que la PBU-PCIPAP da 110.000, ¿verdad? Sí, y el tope es 94.780. Y supera el tope de 94 y la quita es del 13%. Yo le digo, no quiero aplicar el tope ese. Y entonces llega un haber, que yo no lo veo, Carlos. Le digo 110.140 contra los 80.300 y pico que nos daba. Bueno, ahí ven que hay 30.000 pesos,
de diferencia entre los 80 y los 110. Pero, digamos, redondeando, ya terminando, digamos, se produce un gran cambio con la 27426, avalada por el fallo blanco. Naturalmente que puede haber novedades. Bueno, la primera novedad que ocurrió fue la posibilidad de reclamar los aumentos suspendidos, que eso, evidentemente, eso es de última hora. Y los que quieran lo pueden hacer, De manera que, ahora, ¿qué ocurre? Cuando se superpone el reclamo por los aumentos de emergencia y se le superpone dentro de la 24241 la lesión a algún tope, las diferencias son muy grandes. Ya en este caso vimos que había una diferencia de 30.000 pesos. Si, por ejemplo, no tuviera tema de topes, y la diferencia con Martín la habíamos calculado más o menos en 10.000 pesos. 10.000 pesos era el daño que produce en el haber actual los aumentos de la emergencia. Entonces, salga Pato Gallareta, es decir, haya afectado o no haya afectado topes, hay motivos de reclamo y hay, digamos, posibilidades de pedir reajustes. Naturalmente que, como fue siempre, los mayores reajustes están en cabeza de los mayores sueldos. Ahí hay una, no sé si llamarla desigualdad, pero hay un distinto tratamiento, porque uno aportó por una suma importante y otro aportó por un haber mínimo, o por un sueldo mínimo, o como monotributista, o como autónomo de la más baja categoría. Entonces, ¿qué pasa? Estos reajustes son medios elitistas, son medios oligárquicos y aristocráticos, porque dan más a aquellas personas que tienen mejores saberes. Pero lo siento mucho, yo les cuento las cosas como son. No, yo no soy político, ni lo quiero ser, vivo muy feliz sin serlo. Pero soy un técnico, no quiero que me voten, por favor, quédense tranquilos. No, yo no me voy a proponer, no me voy a postular a nada, pero yo lo que quiero es hacer mi trabajo, ¿no? Y tengo que mostrar las realidades, y las realidades siempre fueron así. Esto es así de hace muchísimo, desde siempre. Siempre los mejores reajustes están vinculados a muy buenos aportes, a muy buenos sueldos. Y esa es una especie de aristocracia previsional que quizá puede ser el 10% de todos los jubilados, ¿no? No es nada populista, ¿no? Es más bien bastante elitista, conservadora. Y bueno, pero así es la cosa. Nosotros tuvimos el reajuste más grande que ocurrió, no sé si te acordás, Martín, es un señor, que no voy a decir el nombre, pero que tenía terror de que lo nombraran, ¿no? El haber reajustado de este hombre, y calculo que hoy en día debe andar en unos 600.000 pesos mensuales, ¿no? Ojo, pero es el récord, ¿no? Es el récord. ¿Qué pasa? A algunos le parecerá bien, a otros le parecerá mal, pero es la doctrina de la justicia. La justicia argentina toma muy en cuenta la magnitud de los sueldos, las remuneraciones, de los aportes, y en ese sentido los saberes reajustados acompañan esa importancia, ¿no? Por eso les digo, con esto prácticamente damos por terminada la parte mía. Estoy dispuesto a que me hagan algunas preguntas. He tratado de hacer un recorrido y un pantallazo practicón, como siempre, practicón pensando en la realidad, en lo que vivimos, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, y punto. Así que escucho preguntas. Mirá, sabemos que salieron 4 fallos, 3 de los primeros no dijeron mucho, el de Salta, el de Mar del Plata, el de Bahía Blanca, y finalmente salió de Paraná, que ahí sí dijo. ¿Qué dijo? Que hay que pagar los aumentos suspendidos.
El gran problema acá son los tiempos, porque fíjate vos que, sí, pero claro, fíjate vos que en el caso del defensor del pueblo, Mondino, la sentencia ya tiene 12 años y la Corte todavía no se expidió. Así que si la Corte lo resuelve dentro de 12 años, esto no le va a servir a nadie. De todas maneras, eso en cuanto al tema de la emergencia. En cuanto al tema de estos reajustes que estamos hablando, ahí no necesitamos a la Corte, porque la Corte ya habló en blanco, habló muy clarito. Y la Corte, con blanco, no, va a respaldar el RIPTE, tiene que respaldar el RIPTE porque lo estableció el Congreso, pero no va a borrar actis caporales y todos los otros fallos que están vinculados a los topes, ¿no? De manera que, digamos, los reajustes, en el caso de que haya topes afectados, van a seguir existiendo como hasta ahora, sin que la Corte tenga ninguna novedad, porque ya está todo dicho. Y en cuanto a la ley de movilidad, que está en el Congreso, digamos que yo trabajé mucho con eso durante muchos años, calculé cuánto tenía que dar el aumento aplicando la fórmula, luego me invitaron, fui 2 veces al Congreso, fui allá en el año 2008, cuando se estaba armando a la 26417, y volví ahora, este año, y fui el que propuso la 26417. Hubo dos de todas las personas que formaban la comisión esta conjunta bicameral, solamente Fernández Pastor y yo propusimos en concreto la 26417, y yo le dediqué mucho más tiempo que Fernández Pastor a fundamentar por qué yo hablaba de la 26417. La 26417, y que es prácticamente es la misma fórmula que la de ahora, la que se está hablando ahora, tiene 2 diferencias, 2 pequeñas diferencias. Una es que, bueno, perdón, ahora quedó con una sola diferencia, porque claro, digamos que, porque tuvo muchos movimientos este proyecto, ¿no? Inicialmente iba a ser semestral y con un solo índice salarial. Luego apareció una idea loca del Ministerio de Economía, que era descontar el aumento de diciembre, descontarlo en el aumento que correspondía en marzo del 2021, una cosa totalmente loca a nivel técnico y loca a nivel político, ¿no? Porque nunca en mi vida yo vi que un aumento de un periodo se vaya a descontar del periodo siguiente, ¿no? Por eso lo considero una especie de locura de los economistas que están dispuestos a hacer cualquier trampa para pagar menos, y que nosotros los abogados estamos muy alerta, no nos gustan que nos hagan trampa. Y nos han robado a los jubilados años y años y años, y tengo muchísimos ejemplos para hablar de distintas formas de perjudicarlos, para decirlo suave. Entonces, ¿qué pasa? Reaccionamos unos cuantos, el doctor Herrero, expresidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social en Buenos Aires, el doctor De Bedia, que es el Procurador General de la Seguridad Social, el mismo Fernández Pastor, Ismael Bermúdez también luchó contra eso, Mirta Tundis fue una de las primeras que se opuso a eso, y Claudio Lozano, que es director del Banco Nación. Digamos que gente del kirchnerismo vio que eso era una locura y dieron marcha atrás. Entonces, bueno, eso fue una cosa muy importante que mucha gente por ahí no se dio cuenta, pero que era una tentativa muy concreta de robo, ¿no? Era una tentativa muy concreta que afortunadamente no prosperó. Pero la única reforma que se concretó con relación a la ley 26417 es los incrementos trimestrales en lugar de ser semestrales, y punto. Ahora, la ley 26417 dio muy buenos resultados. Ahora,
Yo les quiero contar una intimidad. Yo fui crítico de la 26417 cuando se sancionó, porque a mí me llevó el radicalismo a oponerme, porque cuando en el 2008 era oposición, me llevó para oponerme. Y yo hice críticas de las que yo después me arrepentí, porque después cuando yo vi cómo fueron los resultados de la 26417, dieron muy buenos aumentos. Ahora, dieron muy buenos aumentos porque se modificó la ley original por la resolución 6 del 2009, en donde para hacer las cuentas no se metían los beneficios de moratoria. Yo fui el que hice la observación y que la ANSES tomó debida cuenta de que si metían los beneficios de moratoria, los aumentos iban a ser muy malos. ¿Qué ocurre? En la fórmula actual, en la ley, no se dice eso. Mirta Tunde, yo le pedí a Mirta que lo presente como una objeción, a ver si puede meter dentro de la ley que no se tomen los beneficios de moratoria para hacer las cuentas del aumento. Y otra cosa que podría ser también beneficiosa es que en el mes de diciembre del 2021 no se utilice A o B el menor, sino que se pague lo que da B. Es decir, lo que dé, que no se queden con los vueltos cuando los salarios de los trabajadores crecen menos que la recaudación, que se repartan el aumento, la recaudación. Porque sabemos que acá cuando se crea un fondo, ese fondo va a ser manoteado y le van a caer los chimangos de todos lados y va a desaparecer. Entonces, como la fórmula en sí tiene una vocación de quedarse con el vuelto, Lozano la llamaba vocación excedentaria, como cuando al chico lo mandan a comprar el pan y se queda con la moneda del vuelto. La ley hace lo mismo, es como un chico picarón, ¿no? Y entonces cuando los sueldos crecen menos que la recaudación, ¿por qué no repartirla? Bueno, no, se la queda el Estado. Bueno, esta es una crítica que yo le hice y que se la propuse a Mirta, que la va... Pues por supuesto no le van a dar de 5 de bolilla, porque pobre, no le dan ni... Pero mejor que ser diputado es ser periodista, porque el periodista puede decir lo que se le ocurre, no responde a ninguna orden superior, es digamos, fiel a su conciencia y entonces duerme tranquilo, ¿no? Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Yo ese problema lo viví en vivo y en directo cada 6 meses. Mirá vos cómo voy a contar alguna anécdota que por ahí es menos aburrida que hablar de la ley. Cuando salió el primer aumento, que fue 11,69 en marzo del 2009, el defensor del pueblo, que no tenía ni idea de cómo se calculaba el 11,69, no se le ocurrió mejor idea que iniciar una querella criminal y secuestrarle los papeles al ANSES de Córdoba 750, ¿no? Porque creían que había toda una matufia y entonces iniciaron una denuncia penal y secuestraron los papeles. Bueno, uno de los trabajos que hice con la ley fue hacer la cuenta de cómo da el 11,69 y está publicado. Porque si Mondino lo hubiera sabido hacer, no hubiera hecho la denuncia, porque el aumento estaba perfectamente bien calculado. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto lo que vos decís, un obrero, un empleado común, un abogado, solito, yo la cuenta la publiqué del aumento, la publiqué 3 o 4 veces, la calculaba siempre, pero para no aburrir, por ahí no la publicaba todas las veces. Solamente una vez hubo una diferencia que pienso que más bien fue un descuido, no creo que haya tenido mala intención, pero digamos, es cierto, para calcular el aumento con la 26417 había que analizar
la recaudación del IVA, de ganancias, de cigarrillos, de combustibles, de monotributo provisional, bla, 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 hacer cuadros mostrando eso, que solamente un contador lo puede hacer. Estaba el tema del 15% de coparticipación. Es decir, era un lindo merengue hacerlo, ¿no? Era bastante complicadito, pero yo que soy un fanático, fundamentalista, bueno, yo lo hacía, pero yo sé que no es para cualquiera. Pero eso no le quita, eso no, yo puedo decir, afirmar con toda seguridad que no hubo ninguna trampa en los aumentos de la 26.417 y sé bastante de trampas, porque tuvimos trampas contra la 18.037 cuando se truchaban los aumentos, no eran los que daban la encuesta, lo bajaban. Tuvimos trampas cuando había que aumentar la jubilación con el AMPO en abril del 95 y se lo tiraron para el Congreso, que es otra trampa. Hubo trampa cuando no se daban los aumentos entre el 2003 y el 2006, no se daban los aumentos reales, porque se dio un 10% para los que ganaban menos de 1.000 en abril del 94, y se dio otro, perdón, en 2014, digo mal, y en el 2016 se dio un 11%, es decir, que en un periodo de 4 o 5 años se dio un 21% de aumento, un 22% de aumento, cuando la Corte les tuvo que decir que el aumento era del 88 con el INDEC, con Badaro, de manera que estamos acostumbrados a esos jueguitos numéricos, estamos acostumbrados. Pero puedo asegurar y firmar que la 26.417, aunque era de cómputo complejo, su cálculo complejo, bueno, yo lo publicaba, y cuando lo publicaba confirmaba que era correcto. De manera que puedo seguir haciéndolo si es que tengo... Ahora, las posibilidades de trampear, el Estado las tiene siempre. Si estos economistas que querían robar el 5% a los jubilados en marzo, uno le puede decir, pero escúchame, vos podés dibujar el aumento de la recaudación y quitarle un 5%, dibujar el RIPTE y quitarle un 5% y lográs lo mismo. Estamos en las manos del Estado. Si el Estado nos quiere trampear, no sé cómo nos vamos a defender, no sé cómo podemos discutir los índices de costo de vida. A ver, cuando yo voy ahora al supermercado porque me quedé viudo y tengo que ir a hacer las compras, y yo veo que entre marzo del 2020 y la actualidad, yo gasto el doble, pero el INDEC me dice que aumentó el 3%, y yo me río de eso, porque mi bolsillo tiene otra sensación térmica, ¿no? Bueno, entonces, redondeando te contesto, estamos en manos del Estado, los índices, la fórmula, los aumentos, estamos en la mano del Estado. Otra cosa no te puedo decir. Filippetti quería consultar algo. Decí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Quería saber si a mí me vino bastante gente, como para que han tenido cese en el 2019 para hacer reajuste. ¿Yo ya puedo darle la seguridad que el 87 CUA aplicando ese reajuste o no? No, mi amor, yo no te firmo ninguna garantía de nada, Filippetti. Sí, lo escucho. No, yo para empezar ya con los cálculos administrativos... Bueno, pero escúchame, no, atendeme, por favor, Ana María. Lo que nosotros tratamos de hacer es de suministrar herramientas. No podemos garantizar resultados. Los abogados no garantizamos resultados, garantizamos trabajo. Hoy por hoy, la única forma, cuando no te patean, cuando no está afectado un tope concreto en la 24.241, estamos hablando de ceses después de diciembre de 2017, sí. Que lo digo ahí, lo digo en el PowerPoint. Sí. Como estamos ya con esos ceses, el haber inicial de la caja, si no está afectado ningún tope, no se puede discutir según Jáuregui. Y el que quiera que lo discuta a su costa y riesgo, ¿no? Pero cada uno que haga lo que quiera. Yo les doy un consejo, pero lo pueden aceptar o rechazar. Ahora, ¿qué pasa?
Si no está afectado, si está afectado algún tope, ahí tenés que ir a la carga y ahí no vas a tener ahí lo vas a ganar. Lo vas a ganar porque se han ganado todos. Claro. Imagínate que está afectado el haber máximo. Acti caporales no va a cambiar. El haber máximo, si te sacan más del 15, te lo van a declarar inconstitucional y va a haber diferencia. Y con los otros topes lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, si no te afecta ningún tope, la única que existe, porque yo estoy tratando de encontrar soluciones a cosas que no tienen tantas variantes ni tantas expectativas. Estamos más bien en una época de pobreza de reajuste. Van a reajustar algunos casos, no tanto como reajustaban en el 2010. El 2010 cualquier abogado presentaba un escrito, decía cualquier cosa y ganaba un reajuste, ¿no, Martín? ¿No? Sí. Claro, porque vos dabas una patada y salían 40 reajustes. Nosotros, no puedo decir la cantidad de reajustes, pero una inmensa cantidad de reajustes. Hoy estamos haciendo una sexta parte de ese trabajo. Cuando nosotros teníamos X, si antes teníamos 100, ahora por ahí tenemos 10 en el año, ¿no? Es decir, que ha caído brutalmente la cantidad de reajustes, y más con la pandemia, ¿no? Pero han caído brutalmente. Pero ¿qué ocurre? Acá es cosa de aceptar o resignarse. Así que si querés, si te animás, si tenés ganas, y ves que vale la pena, porque además cubrís tu responsabilidad de abogada, en el sentido que estás reclamando lo único que se puede reclamar, que sería el fallo de Paraná, y decir, pagame toda la diferencia. Si te gusta, bien, y si no, no puedo hacer nada. Esto, doctor, gracias, porque están todos, la gente que ha cobrado en el 2019, tengo 3 y los vengo pateando, ¿no? Digo, bueno, ya, aunque sea decirle, bueno, tenemos esta posibilidad, no tenemos nada. Exacto. Bueno, hay que hacerlo con ese espíritu. Decir, mire, si usted quiere, yo intento esto. No garantizo resultado. No garantizo resultado. Nadie en este momento sabe para dónde va a ir la pelota. Yo estuve todo el 2020 conteniendo a las fieras, conteniendo a los guerreros que afilaban sus cuchillos y sus lanzas y aprestaban sus caballos para ir al ataque, los estuve conteniendo hasta ahora. Ahora, cuando yo veo que se abre una puerta, y yo también les abro la puerta, no lo voy a frenar, pero cada uno lo tiene que resolver. Bueno, gracias, doctor. De nada.